aquí. Listo. Voy a iniciar la grabación de una vez. Bueno, entonces ahora sí. Muy buenas tardes. Bienvenidos entonces a esta actividad de CIPAS número 2. Mi nombre es Felipe Elección de Pepicano. Soy tutor de pensamiento lógico matemático. Entonces esta actividad hoy es miércoles 21 de octubre, ¿cierto? Y entonces damos inicio. Como les he dicho varias veces a los que han asistido en otras actividades, les he comentado, pues la idea es muy sencilla. Esta actividad es para aclarar dudas, inquietudes que tengan acerca de la teoría y de los ejercicios de la tarea que tenemos en este momento activa, que es la tarea número 2, de tal manera entonces que yo voy hablando, voy explicando con las dudas que tengan. Si alguien tiene una pregunta, alguna inquietud, no dude en encender el micrófono y hacer la pregunta o hacer el comentario. ¿Listo? Entonces no duden en hacerlo. No hay problema con interrumpir. Lo único es que pues mientras estén en silencio, pues permanezcan con el micrófono apagado también y con la cámara apagada, pues para evitar como una saturación del sistema. ¿Listo? Son como las únicas, entre comillas, reglas que tenemos, pero no se olviden, pueden participar con toda confianza cada uno de ustedes. Entonces, ahora sí les pregunto, muchachos, ¿cuáles son las dudas que hay? ¿Qué inquietudes tienen? ¿Qué dificultades tienen con estos temas que estamos viendo? ¿Qué creen ustedes que sea la dificultad? Y pues yo los escucho y ahí con sus respuestas entonces comenzamos a plantear. ¿Listo? Comenzamos a aclarar esas inquietudes que tengan. Entonces los escucho. ¿Qué dudas tienen o qué dificultades tienen aquí? ¿21, 20, 20? Con confianza, muchachos, no hay problema. Con confianza pueden comentar. ¿Listo? Si no hay dudas, yo les hago como un repaso rápido, pero pues la idea es aclarar las dudas, ¿no? No se olviden, por favor, aquellos que acaban de ingresar, ir llenando la asistencia. Aquí les dejé en el chat los dos links de la asistencia y en uno de ellos les pregunta el nombre del CIPAS y ahí también se los dejé pegado, ¿listo? Ahí también les dejé pegado el nombre del CIPAS. Entonces, vamos a ver, aquí está. Nombre del CIPAS, y no es estudiante, centro, sí, nombre del CIPAS, sí, ahí pregunta nombre del CIPAS. Bueno, entonces, ¿no hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿No hay inquietudes? Si no hay preguntas, les puedo hacer un repaso rápido entonces de esta temática. Bueno, aquí ya pregunta alguien, dice, mi inquietud es en el momento del argumento del ejercicio 4. Ok, entonces hablemos sobre eso. ¿Listo? Empecemos por ahí. No hay ningún problema. Entonces, yo les comentaba en la anterior actividad de B-Learning, aquí pues puedo comentar otra vez lo mismo. No se olviden, si tienen preguntas, pueden encender el micrófono y hablar en cualquier momento. ¿Listo? No hay ningún problema, no tienen que alzar la mano, simplemente encienden el micrófono y hablan cuando quieren. ¿Vale? Entonces, aquí hay uno que está alzando la mano, entonces por favor. Profe. Dime, ¿qué tal? ¿Qué más? ¿Cómo vamos, profe? Un saludo. Bien, gracias. Profe, sino que ahí en el foro Ajá. me recomendó, pues yo ya envié el trabajo y todo, ya lo hice la totalidad. Sí. Y pues gracias a Dios me quedó bueno. Pues también me sirvió mucho ver los videos y las explicaciones que usted ha dado. Y en la justificación de la última pregunta, usted me recomendó especificar que las dos premisas concluyen en algo general. Sí. Entonces, no sé si después de explicar lo que le acaban de preguntar, tocamos ese temita Bueno, sobre pues cómo sí, hacer la básicamente, justificación. sí, hacia allá iba. Entonces la pregunta que acaban de hacer es hacia allá. En el Ah, ejercicio listo, 4, profe. ¿cómo hacer el argumento o la justificación? Entonces quiero Vale. comentarles a términos generales, pues, que en el ejercicio 4 dan un argumento, ¿cierto? En el ejercicio 4 de la tarea se da un argumento relativamente corto
Y entonces hay que mirar qué tipo de argumento es. Y para esto tenemos dos tipos de argumentos. Unos llamados inductivos, ¿cierto? Y otros llamados deductivos. ¿Listo? Estos dos tipos de argumentos que tenemos ahí tienen pues unas ciertas características, tienen unas ciertas propiedades y la cuestión es que el ejercicio 4 nos da el argumento y nos dice, bueno, escoja qué tipo de argumento es y dé una justificación, dé una explicación de por qué es ese argumento. ¿Listo? Me he encontrado con muchos trabajos y créanme que eso es una parte que me preocupa un poco, donde, por ejemplo, dice, supongamos que dice el argumento, dice, no sé, voy a inventarme cualquier cosa, dice, el lunes llovió, el martes llovió, el miércoles llovió, por lo tanto toda la semana va a llover. Por ejemplo, un argumento que diga así, el lunes llovió, el martes llovió, el miércoles llovió y por lo tanto toda la semana va a llover. Entonces, muchas de las justificaciones que han dado son del tipo, bueno, este es un argumento del tipo inductivo, ¿cierto? Porque nos está diciendo que el lunes llovió, que nos está diciendo que el martes llovió, nos está diciendo que el miércoles llovió y por lo tanto se induce que toda la semana va a llover. Esa es una explicación que me he encontrado mucho, por ejemplo, y quiere decirle que esa explicación de ese tipo pues me preocupa un poco. ¿Por qué? Pues porque básicamente vuelve a repetir lo mismo que ya está diciendo el argumento, ¿cierto? Es decir, pues realmente no está aportando realmente nada a la justificación, no está justificando por qué es un argumento inductivo. Entonces, lo importante de este ejercicio 4 es, obviamente, escoger qué tipo de argumento, si es argumento inductivo y deductivo, y justificar y explicar o explicar ¿por qué es este tipo de argumento? ¿Por qué yo escogí este argumento? ¿Por qué digo que es inductivo? ¿Qué características veo en este argumento para saber que es inductivo? Recuerden que los argumentos inductivos y deductivos tienen unas ciertas cualidades o unas ciertas características. La principal característica de los inductivos, la principal característica de los inductivos es que comienza con casos particulares, arranca con casos particulares y quiere generalizar. Como lo que yo acabo de decir, el lunes llovió, el martes llovió, el miércoles llovió y por lo tanto toda la semana va a llover. Arranca con casos particulares de lunes, martes y miércoles y quiere generalizar a toda la semana, que toda la semana va a pasar eso. Mientras que los argumentos deductivos arrancan con una generalidad, eh, arrancan de lo general, pongámoslo así, de lo general a lo particular. Entonces, por ejemplo, un argumento deductivo sería, por ejemplo, toda la semana anterior llovió, por lo tanto, el miércoles llovió. Sería como un argumento deductivo. Arranco con una generalidad, toda la semana llovió y concluyo una particularidad. Por lo tanto, entonces, eh, el miércoles llovió. ¿Listo? Pero es importante entonces establecer qué tipo de argumento es y establecer bien por qué escogí ese argumento, qué características veo en el argumento para establecer que es un argumento inductivo o deductivo. Por supuesto, una de las principales cosas que uno puede decir ahí es que dice, bueno, tengo este argumento, mi argumento dice tal cosa, y entonces yo observo, por ejemplo, ese argumento que está partiendo de casos particulares y busca generalizar, entonces por eso deduzco que, o digo yo que es un argumento inductivo. O, por ejemplo, decir, bueno, mi argumento va de algo general, está hablando de algo general, y luego entonces lo particulariza. Entonces, pues por eso digo yo que es un argumento deductivo, ¿vale? Entonces hay que explicar eso, por qué escogimos ese tipo de argumento. Hay otras explicaciones, por supuesto, hay otras cosas que salen de este tipo de argumentos y son las siguientes. En los argumentos inductivos hay un errorcito, digamos, se comete un error al momento de querer hacer un argumento por inducción. Lo que pasa es que la conclusión no necesariamente está soportada por las premisas. Es decir, lo que decíamos,
el lunes llovió, el martes llovió, el miércoles llovió, por lo tanto, toda la semana va a llover, ¿vale? Esa conclusión de que toda la semana va a llover, pues no necesariamente está soportada en las premisas. Las premisas no necesariamente permiten esa conclusión. No se sabe si el sábado va a llover o si el domingo va a llover, por ejemplo. Entonces, hay una probabilidad de que sí sea, hay una probabilidad de que vaya a llover toda la semana, ¿cierto? Pero no está totalmente garantizado. Mientras que los deductivos, ¿alguien ya tiene una pregunta ahí? Creo que iban a hablar, ¿no? Mientras que en los deductivos, pues entonces la conclusión sí está totalmente soportada en las premisas. Si yo digo la semana pasada llovió toda la semana, por lo tanto entonces el miércoles llovió, entonces esa conclusión de que el miércoles llovió está totalmente soportada en las premisas, ¿vale? Esa es otra característica que tienen los argumentos y que también pueden explicar ahí, ¿vale? Si, por ejemplo, un argumento fuese del tipo, supongamos, yo qué sé, al desayuno, bueno, supongamos del tipo, hoy no desayuné, hoy no almorcé, entonces, por lo tanto, hoy no voy a comer todo el día, algo así. Entonces, estoy partiendo de casos particulares, ¿cierto? De que no hubo desayuno, de que no hubo almuerzo, y estoy generalizando a que todo el día no voy a comer absolutamente nada. Entonces, eso es algo que pues realmente la conclusión no está soportada al 100% por las premisas. No hay garantía total de que así vaya a suceder. Puede ser que usted en la noche comió algo y listo. ¿De acuerdo? Entonces, en los inductivos hay ese errorcito ahí. Entre errorcitos se curan los deductivos. En los deductivos la conclusión sí tiene que ser soportada 100% por las premisas. De tal manera entonces es que en el ejercicio 4 que nos piden una justificación o escribir justificación o una explicación, entonces ahí lo más importante es establecer por qué nosotros escogimos ese tipo de argumento y qué características vemos que hay en el argumento que me hace escoger si es inductivo o deductivo. Entonces, ahí yo explico, bueno, es que mi argumento comienza con una particularidad y quiere generalizar, entonces, por tanto, es inductivo. O explico que mi argumento comienza con una generalidad y termina con una particularidad, entonces, por lo tanto, es deductivo. ¿Sí? ¿Está más o menos clara esta parte? ¿Está más o menos claro lo que se busca ahí? Sí, profe, sí, ahí estamos entendiendo. Listo, perfecto. Entonces, esa es la idea. La idea es que demos una justificación, pero una justificación bien. Como les digo, me preocupa un poco que cuando voy y leo justificaciones, las justificaciones que algunos me han escrito, pues dicen básicamente lo mismo que el argumento. Básicamente dicen lo mismo que el argumento y pues realmente no están aportando nada como tal al punto que se quiere. ¿Listo? Entonces, esa es. Eso es lo que quiero y esos son los dos tipos de argumentos que tenemos, inductivos y deductivos. Esas son las ventajas y desventajas de cada uno. Los inductivos vamos de casos particulares y se quiere generalizar, mientras que los deductivos vamos de casos generales y lo que se hace es particularizar, de tal manera que la conclusión en los deductivos sí está soportada en las premisas, pero en los inductivos no necesariamente. Hay una probabilidad de que suceda, pero no es del todo cierto, no es del todo necesario que pase, ¿vale? Entonces, esa de ahí tenemos que tenerlo claro. ¿Listo? Ahora dicen por acá un poco sobre la simbología, claro que sí. Entonces, bueno, hasta ahí más preguntas, hablamos sobre simbología, ¿tiene alguna otra inquietud sobre el ejercicio 4? Profe, por Dime. ejemplo, qué pena, en No, ese claro. ejercicio yo conjugué, pues ya viendo las respuestas que usted nos está más o menos deduciendo, pues Ujú. yo conjugué lo que se refiere de pasar de dos premisas particulares a llegar a algo general. Ok, Y, ¿puedes por favor leer el argumento que tienes? ¿Leer cuál argumento tienes? listo. Claro, de Bueno, una, sí. Lee. Este ejercicio es de hecho para solucionar inquietudes sobre la tarea. Los IFA son para solucionar inquietudes sobre la tarea, entonces pueden preguntar el ejercicio particular y puedo dar algunas indicaciones. ¿Listo? Entonces,
¿Cuál sería el argumento que tienes? Ya lo estoy buscando. Bueno, aquí está. Por ejemplo, yo puse, ¿me está escuchando? Sí, sí, claro. Bueno, el argumento de mi respuesta radica en que se tienen dos premisas con características particulares que nos inducen a una conclusión generalizada. Ajá. Y ahí puse, las dos premisas anteriores predican que comer dulce provoca dolor de estómago. Por lo tanto, se incita a la conclusión general, a una conclusión general, que todo aquel que coma dulce le dolerá el estómago. Y entonces ahí, con relación a lo que usted decía, que no se sabe si eso ocurrirá, Sí. entonces, entre paréntesis le puse con presunción de la verdad. Sí, muy bien. Esa fue Sí, mi justificación. listo. De hecho está bien, de hecho está bien. Ahora sí estás aclarando, pues, que vamos de casos particulares, ¿cierto? Porque el caso particular era de que alguien comía dulces, entonces le dolía el estómago, ¿cierto? De que otra persona comía dulces, entonces también le dolía el estómago. Y la Correcto. conclusión, básicamente, la conclusión que daban ahí era que a todo mundo le iba a doler el estómago si comía dulces, ¿cierto? Esa era más o Sí, menos así la es. idea del argumento. Esa es la idea de las premisas que nos dieron. Entonces, claro, estamos arrancando de un caso particular y nos movemos hacia un caso general. Entonces, esa justificación sí está explicando por qué estás escogiendo, digamos, el argumento inductivo. Estás diciendo, es que yo escojo, mi argumento es inductivo, porque entonces yo veo que mis primeras dos premisas arrancan con un caso particular, arrancamos del caso particular, y entonces quiere llegar a una conclusión más general o se induce una conclusión más general, ¿listo? Que esa conclusión más general hay una cierta probabilidad pues de que se cumpla, hay una cierta, digamos, hay opciones de que se cumpla, no dice que no se va a cumplir para nada, hay opciones, pero no está garantizado, no está garantizado. Otro tipo de argumento, por ejemplo, sería si dijésemos algo así, por ejemplo, supongamos, una fábrica creó, no sé, realizó un dulce defectuoso, supongamos un dulce malo, o vendía un dulce vencido, algo así. Y a todo el que lo comía entonces le dolía el estómago. Entonces, esa sería como una de las premisas. La fábrica realizó, hizo o vendió este dulce vencido y a todos los que a todo el que lo comía, pues le dolía el estómago. Entonces uno puede decir, Juanita compró estos dulces, entonces a Juanita le va a doler el estómago. Entonces ahí vamos de algo general, ¿cierto? Estamos arrancando de algo general de que a todo mundo quien comía ese dulce le dolía el estómago y estamos terminando en algo particular, de que Juanita compró el dulce, entonces por lo tanto cuando Juanita lo coma va a doler el estómago. ¿Listo? Entonces ese de ahí sería deductivo. ¿De acuerdo? Pero entonces sí, la justificación que das en este caso sí está, digamos, mostrando por qué escogiste deductivo, ¿vale? Listo, profe. Ya, más que claro. Muchas gracias. Listo, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí dicen que explicar un poco de la simbología. ¿Nos vamos para la simbología entonces? ¿Alguna otra inquietud que tengan de esta parte? Bueno, de la simbología, ¿qué podemos decir? La simbología tiene que ver con los cuantificadores, ¿cierto? Tiene que ver con los cuantificadores. Y tenemos básicamente dos tipos de cuantificadores. Tenemos cuantificadores del tipo universal, se simboliza así, con una al revés. Y tenemos cuantificadores del tipo existencial, que es como una E al revés. Estos cuantificadores universales, pues como ustedes, como la misma palabra dice, pues lo que hacen es cuantificar, es contar objetos, ¿cierto? Es contar, contar, ¿sí? Cuántos elementos, digámosle así, cuántos elementos de un cierto conjunto tienen una cierta propiedad. Eso es lo que hacen los cuantificadores. Mirar cuántos elementos de un cierto conjunto satisfacen una cierta propiedad o ciertas propiedades. ¿Listo? Entonces, este cuantificador significa para todos, ¿cierto? O sea, es decir, que todos cumplen una cierta propiedad y este cuantificador significa que existen, es decir, significa que algunos elementos cumplen esa cierta propiedad y puede ser que algunos elementos no la cumplan, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos frases del tipo, así, por ejemplo, del tipo, eh, existen personas, por ejemplo, existen
personas que son amables, existen personas amables. Entonces queremos pasar ese lenguaje natural al lenguaje simbólico. De hecho, más, incluso le voy a colocar que no son amables. Existen personas que no son amables. ¿Listo? Si queremos pasar ese lenguaje natural al lenguaje simbólico, entonces yo les explicaba a los que estuvieron en el B-Learning, para que nos quede bien, para que nos quede perfecto, pues básicamente necesitaríamos identificar varias cosas y colocar varias cositas, ¿listo? La primera que tengo que identificar es a los objetos que se les quiere asignar una cierta propiedad. Y la segunda que debo identificar, por supuesto, es la propiedad que se les quiere asignar. Observen que en este caso, los objetos a los cuales se les quiere asignar una cierta propiedad son las personas. Esas personas, bueno, son los elementos, digamos, no digamos objetos, son los elementos a los que se les quiere asignar una cierta propiedad. Entonces, estos son los elementos o son los sujetos, ¿cierto? Son los sujetos a los cuales se les quiere asignar una cierta propiedad. ¿Y cuál es la propiedad que se les quiere asignar? Que no son amables. Esta es la propiedad que se les quiere asignar. Y cuidado porque esta propiedad tiene un negativo aquí, ¿cierto? Que no son amables. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, si yo quiero hacer perfecto el lenguaje natural, lo que yo debo hacer es ubicar un conjunto universal. El conjunto universal tiene que ser el conjunto donde vivan todos los sujetos o todos los elementos a los cuales se les quiere asignar esa propiedad. En este caso, personas. Entonces, el conjunto universal será el conjunto de todas las personas. Las personas. Observen ese conjunto universal. ¿Listo? Observen ese conjunto universal. El conjunto universal será el conjunto donde estén todos los sujetos o todos los elementos a los cuales se les quiere asignar esa propiedad. Entonces, en este caso, van a ser el conjunto de todas las personas. Y ahora vamos a colocar la propiedad. Vamos a colocar la propiedad. Coloquémosle P de X. Podemos colocarle cualquier nombre, no importa el nombre. Algunas veces ustedes utilizan nombres, por ejemplo, dicen amables de X. Algunos he visto que escriben así, amables de X, o puede tener otro nombre, cualquier nombre, no importa. Lo importante es aclarar qué significa. P de X, por ejemplo. Perdón, profe, buenas noches. Hola, buenas noches. Dime, ¿qué tal? Profe, el sujeto también se, ¿cómo se dice? Se denomina también X. O sea, así como usted está poniendo allí. Ok, perfecto. Sí, sí, entonces coloquémoslo. ¿Listo? Coloquémoslo explícitamente. Coloquémoslo explícitamente. X va a ser una persona. Una persona, ¿listo? Entonces, para nosotros en este contexto, muy bien, la anotación estuvo perfecta. Para nosotros en este concepto, cuando coloquemos X, X va a denotar una persona. ¿De acuerdo? Entonces coloquémoslo así, mejor coloquémoslo explícito. Entonces, el conjunto universal será el conjunto de todas las personas y X será persona, será una persona, ¿vale? Entonces, coloquemos la propiedad. ¿Sí está claro eso? ¿Sí está, sí, no hay problema con esta parte? Entonces, IP de X va a ser la propiedad. ¿Cuál será la propiedad? La propiedad es que sea amable, ¿cierto? Que la persona sea amable. Entonces, que X es amable. Entonces, miren que en este caso, yo he puesto todo explícitamente. He puesto todo explícitamente y he notado que algunas veces cuando resuelven su tarea, pues no lo hacen. Y pues yo muchas veces las paso porque pues se sobreentiende lo que estamos hablando, se sobreentiende lo que estamos queriendo decir, pero pues también es importante tener esto de manera explícita, ¿listo? Entonces en este caso, U sería el conjunto de todas las personas, es decir, de todos los sujetos o de todos los elementos a los cuales se les quiere asignar esa propiedad. X entonces es un elemento de ese U y P de X será la propiedad. P de X en este caso, ¿qué significa? X es amable. Entonces ahora sí, cuando tenemos toda esta información, podemos proceder a hacer
nuestro lenguaje simbólico perfectamente. Entonces, nuestro lenguaje simbólico en este caso sería algo así. El cuantificador existencial, ¿cierto? El cuantificador existencial, entonces quedaría, lo voy a hacer en rojo incluso, quedaría así. Existe, ¿cierto? Existe un X o existen X que pertenecen al conjunto universal, tal que, dos puntos, entonces sería la E al revés, ¿cierto? De existen, y X, ¿cierto? Existen X que pertenecen al conjunto universal, dos puntos, y estos dos puntos se leen, estos dos puntos tienen significado, estos dos puntos en matemáticas se leen como se tiene que o que cumplen que, entonces existen X que pertenecen a U, tales que se tiene que P de X, es decir, yo leería esto así. Existen personas, ¿cierto? Existen personas o existen elementos X en el conjunto de todas las personas, tales que... Ah, pero aquí nos equivocamos. Un momento, que aquí está mal. Aquí está mal. Nos equivocamos porque aquí existen personas que no son amables, ¿no? Que no son amables. Entonces, existen X que pertenecen a U, tales que no son amables. ¿De acuerdo? Esa sería la correcta. Existen, ¿cierto? Así Jorge está diciendo que era negación, sí, muy bien. También me di cuenta ahí, cuando ya lo había puesto, pero bueno, me di cuenta de eso. Entonces existen X que pertenecen a U, tales que no P de X. ¿De acuerdo? Esa entonces sería el lenguaje simbólico de esta parte de acá, de esta expresión en lenguaje natural. Quiero comentarles también que por notación, simplemente por escritura, también es aceptada otra forma de escribir esto, ¿vale? También es aceptada esta manera que lo voy a escribir aquí en verde, también es aceptada y se lee igual. Es colocar el no aquí al ladito de la E y así. ¿Listo? Estas dos cosas son aceptadas, pero observen que la que he puesto en verde no lleva paréntesis ni nada. El lunes pasado que estuvimos en B-Learning, hubo una larga charla porque yo les comentaba que colocar paréntesis cambiaba toda la situación. Si yo escribo así, por ejemplo, como lo estoy escribiendo, bueno, un segundito, yo minimizo esta ventana, como lo estoy escribiendo aquí y coloco la negación así, si yo lo escribo justo como lo escribí aquí en la derecha, que lo voy a subrayar en azul, pues es totalmente distinto, ¿vale? Es totalmente distinto a lo que está en la izquierda. Entonces, en este caso que tenemos un cuantificador existencial negativo, que nuestra frase es un cuantificador existencial negativo, digamos, la correcta originalmente es la que escribimos al principio, esta es la correcta originalmente, luego se aceptó por escritura, por notación, la segunda que escribimos en verde. Pero si ustedes le colocan paréntesis, así como está aquí, significa otra cosa totalmente distinta. Significa otra cosa totalmente distinta. Entonces, en este caso, estas dos expresiones de la izquierda son aceptadas. Si ustedes hacen la tarea, la primera o la segunda, yo digo, está bien. No hay problema con eso. ¿Listo? Pero si hacen la que está en azul, esta de aquí sí está correcta y se las mando a corregir. Les digo que no está bien. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la escritura de este de acá. Profe, una pregunta. Claro, dime. Buenas noches, mi nombre es Diego Álvarez. Hola, buenas noches. Si el paréntesis lo realizamos entre la E invertida y la U de universal, ¿así estaría correcto? O sea, el menos paréntesis. Aquí así. Exacto. ¿Ese? Sí, señor. No, le comento que no. Lo que pasa es que al colocar ese... porque estaría negando todo. Exactamente. Ok. Muchas Exactamente. gracias. Estarías negando un cuantificador existencial y esa vaina de negar cuantificador existencial, de hecho, se sale de los propósitos de la tarea. Hasta ahora no hemos visto eso, pero estaríamos negando un cuantificador existencial. Y eso de aquí se sale entonces de los propósitos de la tarea. ¿Vale? Entonces, esta también estaría mal.
Entonces, lo ideal es Gracias. colocarla así. Lo ideal es colocarla como lo escribimos en la primera forma o en la segunda, ¿vale? ¿Alguien iba a hablar? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces, la idea es colocarla así. Incluso podemos tener varias propiedades. Podemos decir, por ejemplo, existen animales que son peludos o ponen huevos. Algo así, por ejemplo. Incluso podemos tener varias propiedades. En este caso tenemos dos propiedades. Entonces, analicemos esta oración. Cuantificador existencial, ¿cierto? Cuantificador existencial. Aquí hubiésemos podido escribir existen, hubiésemos podido escribir algunos, entonces no hay ningún problema. También es válido para cuantificador existencial. Algunos también es válido. Animales que son peludos o ponen huevos. Entonces, ¿cuáles serán los sujetos, cierto? O los elementos de nuestro conjunto universal. Pues van a ser animales. Entonces, nuestro conjunto universal van a ser el conjunto de todos los animales. Ese será nuestro conjunto universal, el conjunto de todos los animales. Entonces, X, ¿qué va a ser? X es un animal. ¿Listo? X va a ser o va a representar animales. X nos va a representar animales. Y ahora las propiedades. Entonces utilicemos las propiedades. Hay dos propiedades. Entonces, como les digo, ustedes muchas veces las escriben, ponen así, por ejemplo, peludos de X. Nunca ponen qué significa eso, pero aquí sí le vamos a dar significado y debe tenerlo. De hecho, yo lo leo así y bueno, asumo lo que quieren decir, pero nunca lo ponen, casi nunca ponen el significado y uno debería ponerlo, ¿listo? La derecha debe poner el significado de esto. Peludos de X significa X es peludo, por ejemplo, o X tiene pelo. ¿Listo? Por ejemplo, peludos de X será X es peludo, ¿cierto? Significa eso. Y por ejemplo, pongamos huevos de X, yo que sé, significa X pone huevos. Entonces, con toda esta información, yo ya puedo hablar, yo ya puedo armar mi lenguaje simbólico. Entonces, mi lenguaje simbólico será algo así. Será existen, ¿cierto? X que pertenecen a U, X que pertenecen a U, es decir, existen animales tales que, los dos puntos significan tales que, entonces, que son peludos o que ponen huevos. Entonces, tales que son peludos, entonces, peludos de X, aquí me equivoqué, peludos de X, así fue como lo pusimos, ¿cierto? O que ponen huevos. O la O es simbólica, es decir, la disyunción, la que vimos en la primera tarea, o huevos de X. Entonces, ¿cómo se leerá esto? Aquí, por ejemplo, es permitido, por ejemplo, colocarle paréntesis aquí para indicar de que estas dos cosas están juntas, ¿vale? Básicamente se puede colocar paréntesis ahí para indicar de que esas dos cosas están juntas. Entonces, ¿cómo se leería esto aquí? Se leería, existen animales, existen X que pertenecen a U, es decir, existen animales tales que, o existen elementos X que pertenecen a U, tales que se cumple que peludos de X o huevos de X. Y con las frases de la oración sería entonces, existen animales tales que, animales X, digamos, tales que X tiene pelo o X pone huevos. Incluso hay un cuantificador que no lo utilizamos, de hecho, un cuantificador que no lo utilizamos, pero se llama cuantificador existencial único. Entonces, ese no está en la tarea, pero sin embargo, pues podemos hacer una frase con ese cuantificador existencial único también como para que vean más o menos cómo funciona. Podría ser así. Existe un único animal que pone huevos, es peludo
peludo, ¿cierto? Y es, por ejemplo, venenoso. Entonces coloquemos así, venenoso. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, algo así. Existe un único animal que pone huevos, es peludo y es venenoso. ¿Vale? Entonces, ese se trata de un cuantificador existencial único. ¿Listo? Quiere decir que el cuantificador existencial único, de hecho, no, bueno, no lo he dicho, pero se denota con la notación de cuantificador existencial único. Es la E de existencial, pero se le coloca este signo de admiración, así, para indicar de que existe un único elemento que satisface esas propiedades, o que satisface las propiedades que tenemos. ¿Listo? En este caso, observen, dice que existe un único animal que pone huevos, es peludo y es venenoso. Bueno, y esta frase creo que, a pesar de todo, a pesar de que la puse ahí como, no sé, como no la pensé mucho, la verdad, pues hasta tiene un cierto sentido, ¿no? Hay un animalito que es peludo, que pone huevos y que es venenoso. Se llama el ornitorrinco. Entonces, de pronto hasta tiene un cierto sentido ahí, ¿vale? No sé si existirá más, pero bueno. Digamos que la frase es esta. Existe un único animal que pone huevos, es peludo y es venenoso. Entonces, ahora sí escribámosla simbólicamente. Entonces, lo mismo. Nuestro conjunto universal, entonces, será el conjunto de todos los animales, ¿cierto? Voy a colocar aquí. Es el conjunto de todos los animales. Los animales. Nuestro conjunto, nuestro X va a simbolizar, es un animal, ¿cierto? Nos va a simbolizar animales. ¿Listo? X va a simbolizar animales, X va a ser un animal o X va a simbolizar animales. Y las propiedades. Entonces, ¿cuáles son las propiedades? ¿O cuáles son las características que se le quiere dar? Que pone huevos, que es peludo y que es venenoso, ¿vale? Entonces voy a colocar así. Por ejemplo, H de X simboliza que X pone huevos. Como les digo, estos son solo nombres, podemos utilizar cualquiera. P de X simboliza que X es peludo. Y entonces, B de X, pongamos, B de X simboliza que X es venenoso. ¿Listo? En este caso tenemos una frase con un cuantificador existencial único que tiene 3 características. En resumen, entonces, esa frase la podemos escribir en lenguaje simbólico así. Voy a hacerla en morado. Entonces quedaría así. Existe un único animal, ¿cierto? Hasta ahí se leería así. La E al revés existe y con el simbolito de admiración. Entonces existe un único X que pertenece a U. Entonces existe un único animal. 2 puntos, tales que se tiene que o que cumple que. Ese animal pone huevos, es peludo y es venenoso. No se olviden de utilizar el lenguaje simbólico. En este caso utilizamos la conjunción para indicarla ahí. Estamos en lenguaje simbólico, entonces no podemos colocar, si coloco por ejemplo una I aquí, estaría mal, ¿listo? Si coloco una I estaría mal porque estamos en lenguaje simbólico y no natural. Entonces la I no puede ir, sino que tiene que ir la conjunción. Entonces, existe un único animal, ¿cierto? Existe un único animal que cumple que, o que se tiene que, es peludo, que pone huevos y es peludo y es venenoso. Profe, ¿esas 3 conjunciones deben ir en paréntesis? No, ¿cierto? ¿Así está bien? Podemos colocar entre paréntesis, es válido en este caso colocarlas así, por ejemplo. Es válido en este caso colocar el paréntesis ahí para indicar de que todo esto es un grupito de Gracias. características, ¿listo? Si por ejemplo la frase fuese que es que pone huevos, que es peludo y no es venenoso, cambiémosle un poquito, y no es venenoso, ¿cierto? Entonces aquí debería ir así, debería ser entonces, voy a borrar esta parte de acá, debería ser entonces así, que pone huevos, que es peludo y no es venenoso, ¿cierto? Y no es venenoso. Entonces, si cambia un poquito la frase, pongo una negación ahí, debería ir negación acá, ¿listo? Entonces, esa de ahí es una manera de escribir en lenguaje simbólico esa frase que tenemos ahí.
Y observen que de esta manera, digamos que cuando uno escribe todas las propiedades que pide, digamos, escribe el conjunto universal, escribe qué significa X, escribe o qué simboliza X, y escribe las características que tiene o las características que se quiere dar, pues realmente escribir el lenguaje simbólico lo hace más sencillo. Si uno no escribe esto, y por eso es que muchas veces cometen errores porque no escriben esto, sino que comienzan a escribir el lenguaje simbólico, entonces ahí hay complicaciones porque realmente muchas veces no saben qué es lo que quieren escribir como tal, y escribir en matemáticas, pues toda esta parte simbólica uno la puede leer. Toda esta parte simbólica de hecho tiene lectura, es como una especie entre comillas de lenguaje nuevo, y todo esto uno lo lee y tiene su significado. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene por ahí el micrófono abierto? ¿Va a preguntar algo? ¿No? Bueno, entonces, esa es la situación. ¿Listo? Vamos a dar otro ejemplo de cuantificador para que quede bien clara esta situación. Hemos dado como 3 ejemplos de Profe, ¿Sí? Dime. Habla con él antes de que yo quiero hacer una preguntita. Dime, Por claro. ejemplo, en esta proposición de cuantificador resistencial único, Ajá. si usted me coloca esa oración del animal que pone huevo, es peludo y es venenoso, si está en la primera pregunta que era completar para convertirla en verdadera, Uh-huh. esa oración la había puesto existencial negativa. ¿Por qué? Porque, o sea, yo no considero que hubiese un animal que ponga huevo, peludo y venenoso. Bueno. Entonces, partiendo desde ahí, usted coloca los ejercicios determinando de que uno tiene que averiguar la verdad existencial de la proposición como Sí, tal. exactamente. Es una parte del ejercicio. Cuando ustedes tienen que colocar el cuantificador, ¿cierto? Hay una parte que requiere una pequeña investigación por parte de ustedes. ¿Listo? Hay una parte que requiere una pequeña investigación por parte de ustedes. Por ejemplo, hay uno que dice que irracionales no son racionales, algo así, no recuerdo muy bien. Recuerdan que hay un punto que dice así como que todo irracional no es racional o todo racional no es irracional. Entonces sí requiere pues que uno haga una pequeña búsqueda en internet acerca de cómo es esa estructura que hay ahí, de si eso es, qué cuantificador tiene que llevar ahí. Entonces sí hay una pequeña parte que requiere una cierta investigación por parte de ustedes. Por ejemplo, si el ejercicio fuese este, ¿cierto? Lo que dice el compañero, si el ejercicio fuese este, y entonces, bueno, aquí debería ser entonces pues tocaría hacer una pequeña investigación, y entonces, bueno, aquí puedo buscar un momentico ornitorrinco y buscar, por ejemplo, este animalito que está por aquí, de hecho, al principio de la historia, cuando recién lo descubrieron en Australia, de hecho, ni siquiera creían que fuese verdad, e incluso tiene hasta un pico que parece de pato, y la gente creía que no era de verdad, creían que como tenían era uno muerto y secado que lo llevaron para Europa, pensaban que no era verdad, pensaban que era falso, y entonces, bueno, hasta que no vieron uno vivo, no se convencieron de que efectivamente existía. Y este animalito es un mamífero, tiene pelo, pone huevos como si fuese un ave, y las paticas tienen una parte que es venenosa, y de hecho tiene ese pico como si fuese un pato. Entonces, un animalito muy raro que, pues, digamos que dio ejemplo, dio como inspiración a este ejemplo que teníamos aquí. ¿Listo? Pero sí, existe el animalito que cumple estas características aquí, y de hecho le podríamos agregar que tiene pico de pato, ¿vale? Ahora bien, como les decía, hagamos un pequeño ejemplo también de utilizando cuantificador universal. ¿Listo? Cuantificador universal. Entonces, pongamos una frase con cuantificador universal. Digamos así, por ejemplo, mmm, todas las personas y lo voy a colocar un poquito más complicadas, y más complicado, por ejemplo, que son amables, tienen éxito en la vida.
miren que esta frase es más complicada todavía que las que hemos venido trabajando. Dice, todas las personas que son amables tienen éxito en la vida. Es un poquito más complicado el lenguaje simbólico de esto. Entonces averigüemos. Miremos a ver, ¿quién va a ser? Bueno, primero cuantificador, ya sabemos, cuantificador es universal, ¿cierto? Aquí está el todos. Entonces, cuantificador universal. El conjunto universal, bueno, aquí están los elementos o están los sujetos a los cuales se les quiere aplicar las propiedades, son las personas, entonces el conjunto universal de una vez podemos colocar, conjunto universal va a ser el conjunto de todas las personas, listo, conjunto de todas las personas, y las propiedades, ¿cuáles serán? Las propiedades que les queremos dar. Pues hay una propiedad por aquí de ser amables, ¿cierto? ¿Listo? Y otra propiedad que es de por aquí que tienen éxito en la vida. Entonces tenemos como dos propiedades, entonces vamos a enumerarlas. Vamos a colocar A de X, como ya les dije, podemos utilizar cualquier símbolo, podemos utilizar amables de X, podemos utilizar A de X, podemos utilizar P de X, cualquier cosa. Entonces coloquemos A de X. Ah, bueno, y no colocamos qué significaba X, ¿no? Antes de colocar este. No colocamos qué significa X. X simboliza o significa persona, ¿cierto? X es una persona o simboliza persona. Entonces, una persona, ¿listo? Una persona. Y entonces, ahora sí, A de X, entonces simbolizará la propiedad. X es amable, ¿cierto? Esa será la propiedad. A de X significa que X es amable. Y entonces la otra es éxito, tiene éxito en la vida. Entonces, pongámosle E de X, por ejemplo, E de X. Significa que X tiene éxito en la vida, ¿vale? Entonces, con eso construyamos nuestro lenguaje simbólico de esa frase. Entonces, observen, dice así, y esta por eso les digo que es un poquito más complicado porque el conectivo lógico es distinto. Dice, todas las personas que son amables tienen éxito en la vida. Lo que me está diciendo eso es que tener éxito en la vida es una consecuencia de ser amable, ¿cierto? Todas las personas que sucede que si son amables, la consecuencia de eso, la implicación de eso es que tienen éxito, ¿listo? Entonces nuestro lenguaje simbólico lo voy a escribir, de hecho, por aquí a un ladito para no perderme, por aquí a un ladito lo voy a escribir, sería entonces así, pongámoslo en un color distinto para que se note, pongámoslo en azul, sería entonces así, para todo X, ¿cierto? Que pertenece a U, es decir, para todas las personas, se cumple que si son amables, entonces, condicional, entonces tienen éxito en la vida. Miren que este lenguaje simbólico es más complicado que los anteriores. De hecho, hemos ya hecho frases mucho más complicadas que las que hay en la tarea. Y entonces esto se leería para todas las personas, bueno, para todo X que pertenece a U, se tiene o se cumple que A de X implica E de X. Esa sería como la lectura en el lenguaje simbólico, ¿cierto? Para todo X que pertenece a U, se tiene que A de X implica E de X. Ese sería el lenguaje simbólico. Y el lenguaje natural sería para todas las personas, ¿cierto? Para todas las personas se tiene que, si X, bueno, para todos los elementos X o para todas las personas, se tiene que, si son amables, entonces tienen éxito en la vida. Miren que este aquí ya es una frase más complicada que las que hemos tratado. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Está bien esta frase? ¿Está entendido? Bueno, no hay ningún problema. El caso es que, no sé, es que no alcanzo a ver el nombre aquí, quién fue que escribió. Pero bueno, les voy a recordar antes de que continuemos, llenar la asistencia, ¿vale? Les voy a colocar aquí en el chat de nuevo los dos links de la asistencia para que por favor vayan llenándolo mientras hablamos acá. Este es el primer link de la asistencia, ahí en el chat se los estoy colocando, y este es el segundo link de la asistencia, ahí en el chat lo estoy colocando.
Y en el segundo link preguntan el nombre del CIPAS. Ahí dice, escriban el nombre del CIPAS. Entonces ahí les estoy colocando también el nombre del CIPAS, ¿vale? Lo copian y lo pegan allá directamente. Entonces lo van llenando mientras tanto. Ve, profe, esa si uno quisiera negarla, no todas, entonces solamente le pondría la virgulilla al símbolo de todas, ¿sí o qué? Para negarla, ¿cómo? Dime la negación de esa. ¿Cómo sería la negación? Que no todas las personas que son amables tienen éxito en la vida. Ok, sí, es Es que, como más real, ¿no? sí, exactamente, es como más Ah, real. pero se volvería existencial. De hecho, sí, a eso iba. Cuando la escribiste así, no todas las personas que son amables tienen éxito en la vida, Me automáticamente gusta se convierte en cambiarla un por la existencial. cuantificador existencial. Ah, ya. Se convierte en un cuantificador existencial. De hecho, negar esa frase como la dijiste ahí, pues es bastante complicadito, ¿listo? Es bastante complicadito, porque entonces diría que existen personas que son amables y no tienen éxito en la vida. Tratemos de copiarla, ¿listo? Tratemos de copiarla y tratemos de pasarla al lenguaje simbólico, porque igual ahí ya tenemos los elementos para escribirla en lenguaje simbólico, solamente tendríamos que escribirla fácilmente, ¿listo? Entonces, copiémosla. Entonces diríamos así, existen, ¿cierto? Existen personas que son amables, pero, de hecho, esa sería la negación, no tienen éxito en la vida. Como dice el compañero, es un poco más acercada a la realidad. Entonces dice, existen personas que aún siendo amables, pues no logran tener éxito en la vida. Entonces, ya con estos elementos que tenemos acá, pues podemos armarla de acá más fácilmente. Entonces quedaría así. Existen, ¿cierto? Existen personas, existe X que pertenece a U, dos puntos, tales que siendo amables, ¿cierto? No tienen éxito en la vida. De hecho, esa sería la negación exactamente. Y arriba cambiaría también E de X, ¿no? ¿Arriba dónde? ¿Qué, cómo? Allí donde tiene E de X, Ajá. X tiene éxito en la vida, cambiaría Y arribita. Ahí. Ajá. Aquí sería, aunque siendo amables, X tiene éxito en la... ¿Por qué cambiaría ahí? Sería la negación, profe, no tienen éxito en la vida. No, pero ya puse la negación acá. Aquí está la negación. Ah, no, no importa que no se exprese allí en el E de No, X. antes, aquí debe venirse en negación. Estas de aquí deben irse en negación porque son proposiciones. Las proposiciones no deben llevar negación, de hecho. Entonces la negación está aquí. Esta de aquí es la negación de eso. Entonces sería Ah, así. ok. Existen personas, ¿cierto? Existen personas, existen X que pertenecen a U, dos puntos, tales que son amables y no tienen éxito en la vida. ¿Listo? Son amables y no tienen éxito en la vida. Entonces, sí, está clara esta parte, está más o menos entendible esta parte del lenguaje simbólico. Hoy hemos hecho bastantes ejercicios del lenguaje simbólico, pero es para que quede claro. ¿Listo? ¿Alguna Señor, pregunta muchas hasta ahí? gracias. ¿Alguna duda hasta ahí? Pongamos otro, incluso más complicado todavía, incluso más complicado. ¿Listo? Vámonos a uno más difícil. Pongámoslo así. Todas las personas, Profe, dime, sí, claro. mi nombre es David Lobón. ¿Usted no nos puede dar como una tabla donde donde se vean como sinónimos para lo universal y lo existencial? Para cambiar la palabra existen y la palabra todas. Bueno, pues es que no hay muchos sinónimos tampoco, ¿no? De hecho, de existen, ¿cuáles sinónimos tenemos? Existen, tenemos algunos, ¿cierto? Algunos. ¿Qué otros sinónimos existen? ¿Qué otro sinónimo hay? Algunos. Hay, por ejemplo, algunas veces pueden utilizar hay, ¿sí? Pero no hay muchos sinónimos. Y de todos, pues creo que peor de todos podría ser, no sé, creo que todos ni siquiera tienen sinónimos así que no diga que puedo utilizar ahí.
La verdad es que no hay muchos sinónimos, la verdad es que no hay muchos sinónimos, como en los conectivos lógicos, que sí había sinónimos para escribir el entonces, que sí había sinónimos bastantes para el sí, solo sí. En los cuantificadores no es que haya muchos que digamos, entonces, pues, no sé, a ver, no es que haya muchos que digamos. Listo, profe, gracias. Bueno, entonces, hagamos un ejercicio un poco más complicado, ¿listo? Que involucre dos cuantificadores. Entonces, pongamos así. Todas las personas amables son buenas, pero existen personas, ¿cierto? Pero existen personas que no son, ¿qué le ponemos? Que no son, no sé. Todas las personas son amables, todas las personas amables son buenas, pero existen personas que siendo buenas no son amables, pongámosle algo así, que son buenas y no son amables. Pongámosle algo así, ¿vale? Entonces dice, todas las personas amables son buenas, ¿sí? Pero existen personas que son buenas y no son amables. Entonces, es una frase de hecho más complicada que las que hemos tratado hasta ahora, ¿listo? Más complicada. Incluso observen que hay dos cuantificadores aquí en esta proposición. Hay un cuantificador universal y hay un cuantificador existencial. Entonces hay dos cuantificadores ahí, ¿listo? Hay un sujeto al cual se le quiere dar las propiedades. El sujeto es el mismo, pero hay algunas veces que las frases son tan complicadas que los sujetos son distintos. Pero bueno, en este caso, el sujeto es el mismo, son personas, ¿listo? ¿Y cuáles son las propiedades que se les quiere dar a esas personas? Entonces vamos a explorar las propiedades, vamos a colocarla en azul, ¿cierto? Que son amables, ¿cierto? Amables y que son buenas. Bueno, entonces, esas son las propiedades que se les quiere dar a esas personas. ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna pregunta, muchachos? ¿Alguna ¿No duda? sería no son? ¿Sería qué? ¿Cómo? ¿Ese no sería no son amables, profe? Allí al final. Al final que dice, existen personas que son buenas y no son amables. O sea, lo que yo digo es que Ajá. pienso pues que no solo se debería subrayar amables, sino no son amables. Ok. Ok. No, bueno, ahorita lo que lo escribamos, hay que tener en cuenta, por supuesto, la negación, hay que tener en cuenta esa negación, pero la negación la dejamos para el final, ¿listo? Pero sí, por supuesto, que hay que tener en cuenta la negación. Pero digamos que la propiedad principal, la que se repite, es amabilidad, amabilidad y buenos, ¿listo? Ahora cuadramos bien lo de la negación que está ahí. Entonces quedaría así. Entonces lo mismo, conjunto universal, entonces el conjunto de todas las personas, ¿cierto? Ahora cuadramos la negación, conjunto de todas las personas, ¿listo? X, ¿qué va a simbolizar? X va a simbolizar una persona o va a simbolizar personas, ¿cierto? X es una persona o simboliza personas. ¿Listo? X simboliza personas. Y ahora las cualidades. Entonces coloquemos A de X, así como la pusimos hace rato, X es amable. Y B de X, pongámosle, X es bueno. ¿Listo? Esas serían las características que tenemos. Con eso ya podremos armar nuestro lenguaje simbólico de esa frase más complicada. Entonces dice así. Entonces observen cómo será. Voy a tratar de escribirla aquí, ¿listo? Frente. Entonces, B de X, ¿listo? Voy a escribirla aquí completa y ahora la estudiamos. Quedaría entonces así. Y son buenas y no son amables. ¿Listo? ¿Alguien que tiene el micrófono prendido, por favor, muchachos? ¿Quién tiene el micrófono prendido? A ver.
Bueno, parece que ya. ¿Listo? Entonces quedaría así. La escribí rápidamente, no les comenté mucho porque la escribí así, pero miren cómo quedaría esa frase, cómo se leería. El lenguaje simbólico diría, para todo X que pertenece a U, tal es que A de X implica B de X, ¿cierto? Tal que se tiene que A de X implica B de X. Y para todo X que pertenece a U, tal es que, perdón, y existe X que pertenece a U, tal que B de X y no de A de X. ¿Listo? Esa sería la lectura del lenguaje simbólico. Entonces, miren, voy a minimizar este momentico para que podamos ver bien toda la pantalla. Entonces dice, todas las personas amables son buenas. Entonces lo que me está diciendo es que si una persona es amable, si X es amable, ¿cierto? Me está diciendo que entonces X es bueno. Por eso he puesto aquí el condicional. Observen que aquí va un condicional, por eso lo he puesto. Entonces me dice, para todas las personas, para todo X que pertenece a U, para todas las personas, si esa persona se tiene que, si esa persona es amable, entonces la consecuencia de ser amable es ser bueno. Eso es lo que me está diciendo la primera frase en lenguaje simbólico. Para todo X que pertenece a U, es decir, para toda persona, se tiene que, si esa persona es amable, entonces la consecuencia de eso es que es bueno. Pero, recuerden ustedes que el pero era, ese sí era sinónimo, ¿cierto? Ese era sinónimo de la conjunción, el pero era sinónimo de conjunción. Entonces, conjunción, entonces, pero, aquí está el pero, que está aquí, voy a subrayar el pero acá, es este de aquí, pero, ahí está el pero, existen, entonces el cuantificador existencial, existen personas que son buenas, existen X que pertenecen a U, tales que siendo buenas, X es bueno, ¿cierto? Que siendo buenas o que son buenas y aquí está la I, la conjunción, no, aquí está la negación, por eso les dije, después cuadramos la negación, no son amables. Entonces aquí está no A de X. Entonces, miren que este lenguaje simbólico pues está más complicado que los anteriores, pero digamos que se entiende, ¿listo? Se entiende en el sentido de que podemos leerlo. Voy a borrar todas estas rayas que he hecho para poderlo repetir. Entonces quedaría así, ¿listo? Quedaría así. ¿Qué dice ese lenguaje simbólico? Dice, para todo X que pertenece a U. Entonces, para todas las personas se tiene que, si son amables, entonces son buenas. ¿Vale? Eso es lo que me está diciendo acá. Que todas las personas que son amables son buenas. Quiere decir que ser buenas es una consecuencia de amables. ¿Listo? Todas las personas amables son buenas. Quiere decir que si yo soy amable, entonces soy bueno. Por tanto, entonces lo tengo que escribir así, con esta condicional de aquí. Para todas las personas se tiene que A de X, es decir, si son amables, entonces son buenas, pero, aquí está el pero, en la conjunción, recuerden que el pero es sinónimo de conjunción, existen, el otro cuantificador, existen personas tales que, siendo buenas, que son buenas, mejor dicho, que son buenas y no son amables. ¿Listo? Esto es, ese sería el lenguaje simbólico de nuestra proposición, ¿vale? ¿Está clara esta parte? Miren que ese estuvo más complicado. ¿Sí estuvo claro? ¿Hay alguna duda al respecto? Borremos esta partecita, aquí estas rayitas. ¿Sí está clara esta partecita? Profe, Dime, ¿sí? qué pena. Ahí me surge una idea, como una inquietud. Claro, dime. Todo ese lenguaje simbólico yo lo puedo resumir en decir que Aquí. las personas son amables. No, son Bueno, buenas, digo. Son buenas porque ya estamos asumiendo que son amables. bueno, aquí no está asumiendo que son amables, de hecho, aquí no está asumiendo que son amables. Está diciendo que si sucede, si pasa que son amables, entonces son buenas. Si sucede, si llega a pasar eso de que sean amables, entonces son buenas.
Entonces, por eso es el condicional, ¿no? No se está asumiendo de que esto se está dando, se está diciendo es que si llega el caso, si sucede, si pasa de que sea amable, entonces la consecuencia de eso directamente es que es una buena persona, pero nunca está diciendo que todas son, que todas son amables. Dice, veamos otra vez, ahí ya me surgió las dudas también, ya me surgió las dudas también. Ok, no, mira la frase, aquí está diciendo, todas las personas amables son buenas, no te está diciendo que todas las personas sean amables, no te está diciendo que todo el mundo es amable, te está diciendo que si dado el caso, pues, de que una persona sea amable, entonces automáticamente es una buena persona, ¿listo? Pero no está diciendo que todas las personas son amables, está diciendo que dado el caso, si una persona es amable, entonces automáticamente es buena, por eso dice, todas las personas amables son buenas. Pues que si se da el caso de que una persona sea amable, entonces automáticamente es buena. Si no es amable, pues no se sabe qué pueda pasar. ¿Sí? Esa sería como la conclusión aquí. La frase ahí dice, todas las personas amables son buenas. Entonces, no podemos concluir de ahí que todas automáticamente todas sean buenas, todas amables, porque pues no es esa la intención de la oración. ¿Listo? ¿Alguna pregunta más, muchachos? ¿Alguna duda más que tengan? Bueno, entonces hoy hicimos, hablamos de argumentos en la primera parte, ¿cierto? Hicimos bastante el lenguaje simbólico, incluso con oraciones, con frases más complicadas que las que teníamos. ¿Cuál fue la clave del lenguaje simbólico? Realmente yo creo que la clave del lenguaje simbólico está aquí. Para mí, pues, esta es la clave del lenguaje simbólico. Colocar cada una de las cosas lo que significa. ¿Listo? Tener claro eso. Tener claro qué es lo que significa cada una de las cosas. Muchas veces cuando ustedes tienen una frase en lenguaje natural, por ejemplo así, por ejemplo esta que dice, yo qué sé, no sé, por ejemplo esta, que existe un único animal que pone huevos, es peludo y esto, entonces yo he visto que muchos de ustedes pues van y colocan directamente, existe X que pertenece a U, tal que, y colocan unas cosas aquí, y pues realmente uno queda con la duda de si entienden realmente qué es lo que significa cada uno de estos simbolitos que está colocando. Que si significa esa al revés, significa X que pertenece a U. Si entienden realmente, por ejemplo, ustedes colocan o algunos colocan huevos de X, por ejemplo, supongamos, y entonces uno dice, bueno, pues más o menos yo capto lo que quiere decir huevos de X, ¿no? Que pone huevos. Pero pues algunas veces queda como la duda de si están realmente entendiendo lo que significa eso o no. Por eso para mí, yo creo que la clave es esto, es dar qué significa cada cosa. Cuando uno entiende realmente qué significa cada cosa, pues armar el lenguaje simbólico es más fácil, porque entonces uno ya se guía con esto que ha escrito aquí, uno ya sabe que X es un animal, X simboliza animales, entonces por eso uno coloca aquí esto, X que pertenece a U, es decir, un elemento X en el conjunto universal de todos los animales. Entonces X simboliza un animal, ¿vale? Es un elemento de los animales, entonces X es un animal. Y entonces uno coloca aquí, bueno, H de X, pero ¿qué es H de X? Entonces uno ya ha hecho la traducción aquí. H de X significa que X pone huevos. Entonces H de X significa que X pone huevos y X es peludo y X no es venenoso. Entonces, creo que la clave está aquí. Para mí, la clave está en colocar explícitamente qué significa cada una de esas cositas que colocamos nosotros en el lenguaje simbólico. Cuando las colocamos y las entendemos, pues realmente hacer el lenguaje simbólico se facilita y bastante. ¿Listo, muchachos? ¿Alguna duda más que tengan? ¿Alguna pregunta más? No, señor, profe, muchas gracias. Bueno, muchachos, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, entonces, con esto finalizamos nuestra actividad de CIPAS número 2. Muchísimas gracias por la asistencia. Ya quedan pocos días para entregar esta tarea 2. Esperamos que entonces con estas indicaciones que hemos dado, que se ha dado aquí, pues... Buenas noches. Hola, buenas noches, dime. Profe, habla Nancy Joana Gómez. Profe, le quería preguntar cómo hago para hacer el esquema, el cuadro de la pregunta 3. El cuadro de la pregunta 3. Ajá, ¿La el estructura? esquema. Sí, la estructura, ajá. Ajá, ¿qué pasa con la estructura? No sé cómo hacerla. Ok, ¿y
espérame un segundito. La estructura tiene varios elementos, ¿no? ¿Ah? ¿En cuál de ellas estás fallando? Porque tiene un sujeto, ¿cierto? Un sujeto. Tiene un predicado por acá, ¿cierto? Y tiene una cópula, ¿cierto? Una cópula que le dice. ¿Listo? Y por supuesto el cuantificador. ¿Sí? Mejor dicho, ¿cuál es la oración o cuál es la frase o cuál es la frase que tienes que estás fallando? No, profe, en el cuadrito donde dice contradictorias, ese es el cuadrito que no sé cómo hacerlo. Su contraria es el que no sé. Ah, ok. Ah, yo pensé que estabas hablando de la estructura. Ah, ok. Sí, la estructura, ajá. No, no, es que la estructura es esta cosa que yo estaba haciendo acá. No, tú estás hablando del cuadro que tiene una A aquí, una E aquí, ¿cierto? Ajá, sí. A, E, y la I por aquí y la O. Ajá. Ok. ¿Y cuál es el inconveniente? Es decir, ¿qué frases tienes tú? ¿Cuáles son las frases que tienes? Sí, el problema es que no sé cómo armar el cuadrito, porque es un cuadrito que va, pues uno lo hace y que va con las rayas en el centro y que hay que escribir y todo, Ah, entonces no sé cómo hacerlo. no, no lo hagas. Tómale un pantallazo a la guía. No, no hay necesidad de hacerlo. Tómale pantallazo a la guía nomás. Ah, No, ok, no, yo ok. pensé que, yo pensé que el problema era teórico. No, no te compliques la vida. Si no sabes cómo hacerlo, entonces tómale pantallazo a la guía, recortas el cuadrito y lo pegas en tu trabajo y ya no hay ningún inconveniente con eso. Ah, listo. Ok, profe, bueno, muchas gracias. Bueno, pues listo, muchacho. Entonces, con Profe, esta, buenas noches. dime, buenas noches. En este caso de la estructura sí tengo como una duda sobre unas preposiciones que a mí me tocó. Ok, ¿y cuáles son las proposiciones? Algunas leyes físicas se cumplen en la naturaleza. Algunas leyes físicas Se cumplen se en la naturaleza. cumplen en la naturaleza. ¿Listo? Vamos a hacer esa. Ese es P. ¿Y la otra cómo es? Es parecida, ¿cierto? Es todas. Todas las leyes físicas se cumplen en la naturaleza. Ok, es lo mismo básicamente, entonces no hay mucho cambio. Entonces, en la estructura, te refieres a lo de mirar quién A es la la, cópula y eso, ¿cierto? sí, exactamente. Ah, ok, listo. Entonces, yo les comentaba a los que asistieron el martes, al lunes al Bilerning, perdón, que me preguntaban acerca de la cópula. La cópula es la más difícil de cuadrar, ¿listo? Para cuadrar la cópula, tú tienes que cuadrar primero quién es el sujeto y quién es el predicado. Cuando tú cuadras quién es el sujeto y quién es el predicado, la cópula es la que une esas dos cosas, ¿listo? La cópula es la que une las dos cosas. Entonces aquí, por supuesto, vamos a hacerlo. El cuantificador es algunos, ¿cierto? Este de aquí es el cuantificador. Cuantificador, voy a escribir así nomás, cuantificador, ¿cierto? Ese es el cuantificador. ¿Quién sería entonces en ese ejercicio? ¿Quién sería el sujeto? El sujeto son las leyes físicas. Este de aquí es el sujeto. ¿De acuerdo? El sujeto son las leyes físicas. ¿Y quién sería el cuantificador? El cuantificador sería entonces en la naturaleza. Perdón, el cuantificador, no el predicado, perdón, el predicado. El predicado es en la naturaleza. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que une? ¿Qué es lo que une al sujeto y al predicado? ¿Quién está uniendo al sujeto y al predicado? Pues al sujeto y al predicado lo está uniendo esta frasecita que tiene un verbo. ¿Listo? Esta frasecita aquí, que es la más difícil de cuadrar, es la cópula. La cópula es lo que une al sujeto y al predicado, ¿vale? Entonces, la cópula en este caso sería se cumple. ¿Listo? Esa sería la idea. Entonces, cuando uno quiere cuadrar eso, cuando uno quiere cuadrar esa estructura, identifica quién es el cuantificador, identifica quién es el sujeto, identifica quién es el predicado o cuál es el predicado, y una vez tienes el sujeto y el predicado, pues la cópula es la que une esas dos cosas, la que une el sujeto y el predicado, y en este caso se cumplen. Esa de ahí es la cópula. ¿Listo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Perfecto. Profe, o sea que la cópula
casi siempre es el verbo que une el sujeto y el predicado. Sí, exactamente. La cópula es lo que une, perdón, lo que une al sujeto y el predicado y tiene que tener un verbo. Tiene que tener un verbo. Entonces, en este caso, sería como el verbo cumplir, ¿no? Pero sí, la cópula es lo que une al sujeto y el predicado y tiene que tener un verbo. A veces es el verbo ser, a veces el verbo ser, por ejemplo, todos los animales son herbívoros, supongamos, todos los animales son herbívoros, entonces en ese caso la cópula sería son, del verbo ser. Entonces, algunas veces es el verbo ser, pero sí, la cópula es lo que une el sujeto y el predicado y tiene que tener un verbo. En este caso sería el verbo cumplir. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Perfecto. Una preguntita, ¿usted hasta mañana hace la retroalimentación en los foros? Sí, creo que la tarea se entrega el 20, ¿qué? El 24, creo. 25. El 25, entonces Sí. la retroalimentación se hace hasta el viernes, 2 días antes. Ah, listo. Ah, bueno, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ahora sí. ¿Alguien ahora? Muchas gracias, profe. Que tenga buena noche. Bueno, muchachos, ahora sí, entonces, se cuidan. Muchísimas gracias por la asistencia. Espero que haya quedado claro muchas de las dudas que tenían. Espero, por supuesto, que hagan sus aportes al foro para poder retroalimentarlos. Ya nos veremos entonces para la unidad 3. Entonces, ahí volvemos a hacer nuestra actividad de CIPAS y B-Learning. Recuerden que en la unidad 3, el B-Learning incluso tiene más puntos. En la unidad 1 daba 15 puntos, en la unidad 2 daba 15 puntos, y en la unidad 3 el B-Learning, asistir al B-Learning da 20 puntos. Entonces hay que estar pendientes con ese B-Learning de la unidad 3, ¿listo? Ahí da 20 puntos asistir al B-Learning. Entonces hay que estar pendiente de eso. Ya nos veremos. La unidad 3, por supuesto, va a ser más complicada. Ahí incluso van a tener que hacer una sustentación. Me voy a reunir con cada uno de ustedes, unos 10 minuticos, 15 minuticos sea mucho. Y en esos 15 minuticos van a sustentar uno de los ejercicios que hay en esa unidad. ¿Listo? Entonces ahí va a haber un ejercicio más grande todavía. Esa unidad 13 se demora un poquito más por esa situación, porque nos vamos a reunir, vamos a cuadrar un horario de reunión y ahí vamos hablando con cada uno de ustedes. ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por la asistencia. Ya nos veremos entonces en otra oportunidad. Voy a compartir la pantalla. Gracias. Bueno, muchachos, que estén muy Muchas bien. gracias, buenas noches. Bueno, profe, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, Muchas gracias, profe. profesor. Feliz noche a Que todos. esté bien. Chao. Chao, nos vemos.